Descubre relatos escalofriantes de Catemaco, Veracruz, que nadie quiere contar. Advertencia. Este relato contiene escenas de terror, violencia psicológica y situaciones perturbadoras. Si te afectan estos temas, procede con cautela. Nunca pensé que volvería a contarlo. Aún tiemblo cuando recuerdo la humedad pegada a la piel, el olor a tierra mojada mezclado con humo de copal y el croar constante de las ranas junto a la laguna. Lo guardé tanto tiempo porque reconocer lo que pasó implica admitir que fui imprudente, que mi curiosidad me llevó demasiado lejos. Lo hago ahora porque hay gente que no escucha advertencias. Y quizá si alguien lee esto antes de salir de noche, lo piense 2 veces. Yo vendía equipo médico. No tiene glamour. Me pasaba la vida entre hospitales y clínicas, cajas, facturas y rutas largas. Viajé por trabajo hasta Veracruz y por un desvío de horarios terminé en Catemaco una tarde que llovía sin querer parar. Llegué cansado, con la maleta hecha de prisas, con la idea de dormir para salir temprano. No buscaba historias, pero las historias me encontraron. El pueblo no es hostil. Tiene un ritmo lento que sabe a café de olla y a tortillas recién hechas, a risas que se escapan desde el puesto de tacos en la esquina. Pero hay un peso en el aire, una sensación de que ciertas cosas no se nombran en voz alta. La señora del hotel, en cuanto me vio entrar, miró mis botas empapadas y dijo mi nombre sin que nadie se lo hubiera dicho. No era un nombre que ella conociera de mí. Fue como si supiera que yo llegaría. Luego sonrió, como ocultando algo que no debía decir a un desconocido. Me dio la llave y me advirtió con voz baja. Si escucha que alguien lo llama, no voltee. Fue una frase corta, sencilla, pero cuando la dijo, el cuarto se me hizo más pequeño. En la recepción había un joven, serio, que atendía una vieja caja registradora. No habló mucho conmigo. Su mirada era fría, como si llevara otra noche encima. La pareja del puesto de tacos me vio pasar y me ofreció taquitos con salsa que picaba sin avisar. Ellos también me dijeron lo mismo de distinta manera. No salga solo por la laguna de noche. Era un eco que se repetía cada vez que preguntaba, una advertencia que parecía más práctica que superstición. Pase de largo y escuche la música de las ranas desde la ventana, dijo la mujer. No camine solo, añadió el hombre con la voz gastada. Yo era escéptico. Había creencias de pueblo para todo. Los curanderos, las limpias, las historias de antaño eran, en mi cabeza, parte del folclore que entretiene a turistas y acorta noches largas. Pero hay momentos en que el escepticismo se quiebra por la propia carne, un susurro, un olor, un frío que no corresponde a la temperatura. Esa noche, en Catemaco, aprendí que las advertencias pueden ser más que palabras. Salí a caminar sin plan, con la intención de volver pronto. La lluvia aflojó, pero dejó la bruma pegada al suelo. Las farolas arrojaban un resplandor amarillo que parecía tímido, como si no quisiera molestar a la laguna. Las calles eran un mapa de charcos y sombras. El puesto de tacos estaba casi vacío. Una pareja al fondo doblaba tortillas, se miraban con complicidad y tenían las manos manchadas de harina. Les pregunté por la laguna. Me dijeron cómo llegar. Me dieron indicaciones en voz baja, como si me concedieran un permiso peligroso. Vaya con cuidado, repitieron. No voltee si alguien lo llama. El camino hacia la laguna es más corto de lo que imaginaba, pero la naturaleza hace que cada paso suene más fuerte de lo normal. La maleza olía a humedad vieja, a hojas podridas. El aire era denso. Cuando llegué, el espejo del agua estaba tan negro que parecía absorber la luz. Una niebla baja se desplazaba sobre la superficie, como aliento. No había más que el croar de las ranas y un silencio que pesaba. Cerca había unos faroles amarillentos y a lo lejos el contorno de un muelle viejo. Caminé sin hacer ruido porque quería escuchar el lugar antes de decir algo.
Quería sentir su ritmo. Me senté en la orilla por un rato y observé cómo la laguna no devolvía reflejo humano. Era como mirar un pozo profundo que no reconoce ojos. Pensé en volver, en regresar al hotel. Pero algo tiró de mí. Una curiosidad que no supe callar. Fue un impulso tonto. Acercarme solo un poco más, asomarme, comprobar qué había bajo la superficie. No había viento, pero el agua se movía en pequeñas olas que nacían sin motivo. Fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre. No era un nombre hablado a su altura, no era la voz de nadie cerca. Salía de la laguna, como si el agua tuviera garganta. Lo dijo claro, con esa entonación que parece reconocer. Mi nombre. Un hilo en la nuca se me tensó. Recordé la frase de la señora. Si escucha que alguien lo llama, no voltee. La frase resonó con una violencia extraña. No volteé. No volteé. Me quedé inmóvil. La curiosidad y el miedo se mezclaron. ¿Qué clase de broma era? ¿Un viajero con ganas de asustar? Miré alrededor. La orilla estaba vacía. No había pasos, no había linternas, solo la noche y el sonido del agua. Escuché mi nombre otra vez, más cerca, y esta vez la voz parecía jugar con mi respiración. Fue entonces que vi la figura. Apareció como si emergiera desde dentro del agua. No caminó. Flotó, deslizándose sobre la superficie. No tengo una sola palabra que la describa sin que suene a cliché. Imagina manos demasiado largas, unos dedos que terminaban en uñas negras, como si la suciedad de la laguna hubiera quedado pegada en las puntas. El rostro, si se le puede llamar así, era pálido y húmedo. Tenía una sonrisa amplia, antinatural, como si la alegría fuera una máscara rota. No vi ojos donde esperaba verlos. En su lugar había dos huecos oscuros que no devolvían la luz. Su pelo se movía, pero no por viento. Se ondulaba como algas. No gritó. No hacía falta. Su presencia bastó para apagar la razón en mi pecho. Sentí un frío que no correspondía a la noche, un frío que calaba los huesos. La figura dijo mi nombre otra vez, esta vez en un sonido que parecía unir agua y voz, arrastrando sílabas como si cada una fuera un anzuelo. Me llamaba a la orilla, a acercarme, a poner la mano en el agua. La idea de tocar esa superficie me revolvía el estómago, pero la voz parecía prometer algo. Calma, contacto, pertenencia. Me puse de pie sin pensar. Mis piernas obedecían a algo que no era mi voluntad. Di un paso hacia la laguna. La orilla parecía más resbaladiza, como si la humedad hubiera extendido sus dedos para sujetarme. Oí detrás de mí ramas crujir. Pensé que alguien me seguía. Miré a un lado y no había nadie. Fue en ese instante que la tierra se movió en la oscuridad. Unas manos, húmedas, surgieron del borde, aferrándose a mis botas, a mi pantalón. Sentí agarres por las piernas, dedos fríos que buscaban piel. No eran manos humanas del todo, tenían una forma alargada y una fuerza que no tendría uno solo. Me alaban. Caí hacia atrás. La figura se inclinó y en su boca apareció un sonido, no un alarido, sino un canto lento y siniestramente dulce. Las manos que me tenían soltaron por un momento, y vi, con una claridad que aún me sorprende, cómo la superficie del agua brillaba con pequeños relámpagos internos. La figura levantó los brazos largos y las uñas tocaron el aire. Fue en ese contacto visual cuando tuve la sensación de que algo más allá de ella me reconocía. No solo mi cuerpo, sino mis hábitos, mis olvidos, mis horas de insomnio. Fue como si hubiera leído cosas mías que ni yo mismo sabía. Corrí sin rumbo. La noche parecía alargar los pasos y acortar las esquinas. Tropecé con raíces, con piedras, y alguna vez me sentí tan débil que pensé que sería alcanzado. Escuché un sonido atrás, como si algo se deslizara sobre el agua para seguirme. Sentí que me jalaban, que me pedían volver.
La voz dijo mi nombre una y otra vez, como un mantra venenoso, y en cada repetición alguien más cerca parecía atraerme. Llegué al hotel con la ropa sucia de barro y la garganta seca. Me encerré en la habitación, como si el pestillo pudiera guardar mi respiración. Me senté en el borde de la cama y esperé que el corazón dejara de intentar escaparse por la boca. Me miré al cuello y no vi nada. Pensé que el miedo me había engañado. Me lavé las manos, me eché agua en la cara y al pasar la toalla por la sien noté un relieve en la piel del cuello. Una huella. No era una sola marca. Era la huella completa de una mano con dedos demasiado largos, las puntas terminadas como rayadas. La piel alrededor estaba fría y tenía un tinte oscuro, como si la mancha hubiera quemado desde dentro. Intenté recordar el contacto, pero mi memoria de la orilla se hacía borrosa. Flashes, sonidos, la sensación de estar a medias entre estar y no estar. Me miré en el espejo. La luz amarillenta del cuarto dibujaba sombras en el hueco de mis ojos. La marca en el cuello parecía pertenecer a otra noche. La toqué con la yema de los dedos y un dolor punzante recorrió la piel. Fue más que una quemadura. Era un sello cálido y frío a la vez, como si una pequeña fuerza hubiera quedado pegada a mi carne. No dormí. Aguanté la noche con los ojos abiertos, esperando que alguien tocara la puerta. A las 2, 2 golpes firmes sacudieron la madera. No eran golpes de alguien que quisiera entrar a robar. Eran golpes de alguien que sabía que estaba allí y quería que saliera. Me negué a abrir. Los golpes cesaron y volvió el silencio. El amanecer no trajo alivio, solo otra capa de niebla y voces en la calle que hablaban en voz baja. Me sentía observado. Bajé al comedor, porque la señora del hotel preparaba café. Me miró con ojos que parecían no sorprenderse por la marca. La vio y su rostro se endureció. No hizo preguntas. Me ofreció una taza sin decir mucho. Luego, como si hubiera decidido que yo merecía una respuesta, me habló de don Jacinto. Don Jacinto no es un chamán cualquiera. Es un curandero que lleva años en el pueblo, un hombre que conoce rituales y límites. Ella lo nombró con respeto y miedo, como quien pronuncia el nombre de un médico en una sala de emergencias muy fría. Él puede ver estas cosas, dijo, pero le va a pedir un precio. No especificó más. No hacía falta. Antes de salir, la señora me agarró la mano con fuerza. Sus dedos olían a copal y a cocina. Me miró a los ojos y repitió la advertencia de siempre con una claridad que cortó el aire. Si escucha que alguien lo llama, no voltee. Sentí que su advertencia contenía más que palabra. Era un mandato que llegaba desde generaciones de miedo. Me dio el camino hacia la casa de don Jacinto, una indicación hecha más por el ritmo de la comunidad que por la lógica. Caminé hasta la casa del curandero. En el camino me crucé con la pareja del puesto de tacos. La mujer me vio y se inclinó hacia mi hombro, con la voz apenada. «No es la primera vez», me dijo. «Hubo uno la semana pasada que vino como usted, con curiosidad. No volvió a ser el mismo». Sus ojos buscaron algo en el cielo y regresaron con un brillo triste. «No es solo la marca», añadió. «Es la voz que te sigue». La casa de don Jacinto quedaba en una esquina, donde la maleza se ordenaba en macetas viejas. Tenía un porche con cuerda de ropa y frascos que colgaban como recuerdos. Lo vi salir con paso cansado pero seguro, con una camisa que olía a humo. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, por el tiempo. Me invitó a pasar sin muchas preguntas. Su mirada simplemente midió la marca en mi cuello y asintió como quien confirma lo que siempre supo. No quiero describir en detalle lo que hizo en su casa. No por temor a la curiosidad del lector, sino por respeto a una línea que no pienso cruzar. No voy a explicar rituales ni decir cómo se hacen. Solo diré que usó fuego, hierbas y palabras que sonaron a plegaria y advertencia,
una mezcla que era más ceremonia que receta. Me sentí en una escena entre lo médico y lo místico. Su trato era clínico en su precisión y ancestral en su tono. El calor llegó a mi piel, pero lo que más me dolió no fue la quemadura. Fue la sensación de que algo dentro de mí se rebelaba y se resistía a salir. El dolor fue real y agudo. Don Jacinto no era cruel, pero su aplicación fue firme. Cada vez que acercaba la llama, mis recuerdos estallaban en fragmentos. La figura sobre el agua, el sonido de mi nombre, las manos que me jalaban. En un momento pensé que perdería la razón de tanto empujón a la memoria. Él murmuró oraciones en voz baja, palabras antiguas que no alcancé a entender del todo, pero que tenían la cadencia de una advertencia final. «No vuelvas», dijo, más para mí que para el cuarto. «No vuelvas, porque no solo te busca la laguna, te busca lo que te aferró en vida». Sus manos tocaron la marca y mi piel se estremeció. Después del ritual, me dejó descansar. Me dijo que la marca tenía un ancla. «No siempre se quita por completo», murmuró sin mirar. «A veces solo afloja, a veces la huella queda en el alma». No quiso prometer nada. Me entregó una bolsita con hierbas y una instrucción breve, sin detalles operativos, más un recordatorio que una cura. «Cuida lo que aceptas, no bebas con extraños, no sigas una voz que pronuncie tu nombre». No me habló del precio. El precio venía en su mirada, una advertencia silenciosa. No pregunté por qué. No quise saber. En los días siguientes, la gente del pueblo me contó otras cosas en voz baja, como si las historias fueran contagiosas y la conversación un modo de exorcizarlas. Hablaban de familias que no pudieron rehacer su vida. Mencionaron a la familia Méndez, pero no entraron en detalles. Dijeron el nombre de una chica, Lucía. Dijeron la palabra trabajo, con una mezcla de asco y miedo. Me dijeron que hay quienes buscan manipular afectos y que hay quien cobra por eso, que hay quien confunde la magia con la solución y termina quemando vidas. Me dijeron que ciertos hombres, en su desesperación, han ido más lejos que yo. Todas las historias parecían acabar igual, con pérdidas, con silencio, con gente que nunca volvió a ser la misma. La huella en mi cuello se fue difuminando con el tiempo, pero no desapareció del todo. Quedó un leve surco que a veces se hincha con el frío. No sé si lo que me tocó fue la laguna, o la propia necesidad humana de creer en algo que nos devuelva lo que perdimos. Lo sé, porque todavía, cuando cierro los ojos en la ducha, o camino por una playa, a veces escucho un murmullo que pronuncia mi nombre. No es fuerte, no es siempre. Es algo así como la sombra de una llamada. El pueblo, sin embargo, continuó su vida. Los turistas venían en la tarde, compraban artesanías y se tomaban fotos frente al espejo negro. Los puestos de tacos abrían a la hora justa y servían su pico de curiosidad anual en pequeñas porciones. Un cuento entre tortilla y tortilla. Pero hubo una noche en la que, mientras bebía café en la plaza, escuché a alguien decir: «Hay otras historias aquí. No todas terminan con un curandero que puede ayudar». Fue una frase lanzada como advertencia y como puente. Me llamó la atención. El nombre que siguió fue el de la familia Méndez. No lo contaron todo. Dijeron con voz pausada que la familia había llegado con la idea de arreglar los golpes de la vida con manos ajenas. Que la desesperación por el cariño puede llevar a la gente a hacer cosas que no imagina. Mencionaron a un hombre llamado Leonel, a un tío llamado Esteban, y a una mujer que dejó de ser Lucía. Hablaron de objetos recogidos con prisa y de noches cerradas con puertas que crujían. Dijeron que no todo se cura con fuego y que hay heridas que el agua no olvida. Fue suficiente para que el vello se me erizara. Una voz en la mesa de al lado me alcanzó con una advertencia clara. No busque entenderlo todo. Algunas preguntas solo atraen. No es que quisiera entender. De hecho,
Mi intención era precisamente no volver a buscar. Pero las historias se pegaban a la piel del pueblo, y a cada paso que daba, la narrativa se pegaba a mí. Empecé a ver hilos que conectaban mi encuentro con otras desgracias. La obsesión de un hombre, una solución buscada por atajos, la corrupción de afectos en manos equivocadas. Todo parecía formar una telaraña cuyo centro era la laguna. Una tarde, la señora del hotel me llamó aparte y, con voz casi quebrada, me contó un fragmento de la historia de la familia Méndez. No lo hizo con detalles sangrientos. Lo contó como quien entrega un recado peligroso. Me dijo que Lucía fue una chica alegre, que reía con facilidad, que era la menor de la familia, que su hermano mayor, Mauricio, la protegía, que Leonel llegó con promesas, y que Esteban, su tío, ofreció soluciones que eran legales en palabras y mortales en esencia. No dijo cómo. Eso, dijo, no era para saberlo. Solo me dijo que al final hubo una pérdida que dejó una casa llena de objetos sin dueños y un silencio que olía a viejo. Cuando salí de la conversación con la señora, la lluvia empezó de nuevo. Era un rumor constante, una bruñida que limpiaba las calles y dejaba el aire más denso. Me acompañó hasta la orilla de la laguna esa noche, sin intención de entrar al agua. Quería solo mirar, medir la distancia entre la orilla y el mito. La superficie era calma, pero en algún punto muy lejos, una luz pequeña se movía como una vela en manos de alguien que no debe tener vela. No supe si era reflejo o presencia. Me levanté para irme. De nuevo mi nombre sonó, apenas una seda que rozó mi oído. No me volví. Aún ahora, al contarlo, siento la gravedad de ese momento. La decisión de no girar fue tan activa como cualquier acto. Comprender que decir mi nombre desde la oscuridad es convocarme. Entender que hay voces que no solo llaman, sino que atan. Dejé la laguna esa noche con más preguntas que respuestas, y con la certeza de que mi historia, la que apenas empieza a contarse, no acabaría en una explicación sencilla. Había más que ver, más que oír, historias que la gente susurraba como si el nombre de Catemaco llevara etiquetas invisibles. Peligro, respeto, no indagar. Al día siguiente, mientras empacaba para partir, supe que no podría irme de ese modo. Había algo en mí que necesitaba entender, o al menos que necesitaba advertir. Por eso me quedé una noche más. Por eso, también, me acercaría a quienes saben más. No por curiosidad vana, sino por la responsabilidad de quien volvió con una marca. Esa decisión me llevó a hablar con personas que no esperaba. Un hombre que cuidaba barcas, una vieja que vendía hierbas, incluso un niño que dibujaba manos en las orillas de la playa. Entre todas esas voces, se articuló una red de testimonios que me dejó una certeza abrumadora. La laguna no actúa sola. La llaman, la atraen, la invocan, y hay quienes pagan por usarla con sus propios deseos. Fue así como, una tarde, me dijeron que si quería entender la saga de la familia Méndez, debía escuchar a quienes vivieron cerca de ellos. No lo hagas por morbo, me advirtió el hombre del muelle. Hazlo por respeto. No hay nada más peligroso que la mezcla de ambas cosas. Me acerqué entonces a una casa en la que se decía que la familia había vivido. No había música. Había solo silencio, puertas cerradas y una vecina que miraba desde su ventana con las manos temblorosas. Ella me contó, en fragmentos, detalles que parecían sacados de un sueño malo. Habló de rifles guardados en armarios, de cartas arrugadas, de noches en vela en las que Lucía no quería comer. Dijo que Leonel vino con promesas como quien trae un mapa. Dijo que el tío Esteban aceptó ayudar porque en su vida había más necesidad que ética. Y dijo algo que se me quedó pegado. Una cosa es rezar por amor. Otra muy distinta es comprarlo. La frase me golpeó más fuerte que cualquier descripción física, porque en el fondo, las historias que ocurren en los pueblos no son solo de brujas o fantasmas.
A menudo hablan de la miseria humana, de la forma en que el miedo y el deseo hacen que la moral se vuelva un lujo inaccesible. La mujer terminó su relato con una advertencia que ya conocía de sobra, pero que esa vez me sonó como sentencia. Si escucha que alguien lo llama, no voltee. Todo volvía a esa frase. Y eso me dejó con la sensación de que la laguna era una palabra con 1000 significados y que la más importante era la de las prohibiciones. No sé si lo que viví fue castigo o consecuencia. No sé si la marca en mi cuello fue una marca de pertenencia o simplemente una señal de que algo me rozó. Lo único que sé es que la vida que llevaba, la de rutas y hospitales, ya no era la misma. Algo se había anclado. Y al escribir esto, me obligo a admitir que la parte más peligrosa no fue la noche en la orilla, sino la decisión de escuchar. Esa tarde, antes de que la noche me envolviera de nuevo, crucé miradas con un hombre que trabajaba en un taller al lado del muelle. Me saludó con respeto, como quien reconoce a alguien que ha visto demasiado. Me dijo el nombre de un curandero diferente al de don Jacinto, uno que prefería no intervenir en asuntos de laguna. Me contó, casi como una confidencia, que la familia Méndez había buscado ayuda en varios lados y que cada intento los había empujado más profundo en aquello que los consumía. No todo se arregla pidiendo favores a quienes trafican con el dolor, dijo. Me fui a dormir con la sensación extraña de estar en una ciudad de ecos. Cada casa atesoraba una historia que podía prender como leña, y la laguna era esa fogata que nadie se atrevía a apagar. Había pistas sueltas, nombres, advertencias, y un hueco en la narración que pedía ser llenado. ¿Qué había hecho Esteban exactamente? ¿Qué clase de trabajo había ofrecido? ¿Qué se había perdido de Lucía para que no volviera? No encontré respuestas completas esa noche. Encontré retazos que se pegaban a la noche como musgo. Me levanté al amanecer con la decisión de seguir buscando. Había voces que necesitaban ser recogidas y una marca en mi piel que exigía al menos entender su origen. Salí de la habitación con la bolsa al hombro y la sensación de que algo me observaba desde la laguna, como quien vigila un libro sin terminar. Cuando doblé la esquina, vi a la señora del hotel conversando con 2 hombres. Al verlos, su mano fue a su boca, como quien no debe decir demasiado fuerte lo que sabe. Uno de los hombres me miró y me dijo en voz baja: «No sabes lo que trae esa marca». Yo le devolví la mirada, sin saber qué decir. Me ofreció una invitación en forma de advertencia. «Si vas a seguir, hazlo con respeto. Algunas puertas no se cierran solas». La mirada de aquel hombre fue la última imagen que tuve antes de acercarme otra vez a la orilla, esta vez con la intención de no escuchar, de no girar, y sin embargo con la certeza de que todo lo que hiciera encontraba su lugar en una historia más grande que la que yo traía en el pecho. La niebla estaba baja. La laguna respiraba. Y en algún punto, muy lejos, como si el agua quisiera recordarme que no todo termina cuando uno cree haber escapado, escuché un nombre que no esperaba. No era el mío. Era otro, dicho con esa suavidad que destina a marcar vidas. Me detuve. No giré. Pero la llamada, la palabra pronunciada en la oscuridad, dejó en mi garganta un sabor metálico que supo a advertencia y a comienzo. Era momento de decidir. Era momento de decidir. Me quedé quieto en la orilla hasta que la voz se diluyó como un hilo. No giré. No volteé. Fue algo deliberado, una resistencia que me costó sudor frío y latidos atropellados. Y fue también el punto exacto donde comprendí que había 2 caminos: huir y callar para siempre, o acercarme a las historias para advertirlas, para entender qué cartas rotas guardaba ese pueblo en el bolsillo. Si te gustan relatos como este, suscríbete y queda conmigo. Hay más puertas que se abren en Catemaco, y no quiero contarlas todas a medias. Me fui a buscar a Mauricio. Lo encontré por azar. Vendía algo de segunda mano en la plaza, herramientas pequeñas, cacharros que la gente ya no quería.
Tenía la mirada de quien ha atendido demasiadas urgencias familiares. A él no le sorprendían los fantasmas, sino las consecuencias. Se sentó conmigo en el borde de una banca y habló despacio, con esa especie de cansancio que pesa más que el miedo. Me contó la historia desde el principio, como si cortara hilo por hilo, para evitar que se anudaran aún más. Lucía era la menor de los hermanos Méndez, una muchacha que hacía pasteles cuando podía y que tenía una risa que llegaba hasta los perros. Leonel apareció con una sonrisa de ciudad y promesas de escapatoria. Fue novia, y luego más que eso. Hubo besos que parecían planes, y planes que olían a salida fácil. La familia aplaudió al principio. ¿Quién no quiere ver a su hermana en una vida mejor? Pero la vida que prometía Leonel no llegó sola. Venía con atajos, con ganas de que la otra persona se quedara sin condiciones. Mauricio estuvo presente en las primeras sospechas. Notamos cambios, me dijo. Pequeñas cosas. Un olvido que no era olvido. Un silencio que venía de atrás, como si alguien la hubiera hecho retroceder. Lucía dejó de leer. Dejó de cocinar con su tino. Comenzó a jugar con cosas que no eran suyas. A repetir frases que parecían robadas de cuentos que no eran suyos. Se la veía como en un eco. Ellos buscaron ayuda en lo que mejor conocen en pueblos así. Curanderos, rezos, manos que prometen cerrar huecos. Esteban, el tío, era un hombre con redes. No era un santo. Tenía deudas y deudas que necesitaban saldar. Cuando le hablé, la gente me dijo que Esteban no hacía milagros gratis. Él decía que ayudaba, que su trabajo era resolver lo que el corazón no podía. No voy a relatar lo que hizo Esteban paso a paso. No es mi intención enseñar atajos ni recetas. Lo que puedo contar es el precio humano. Leonel, desesperado, pidió lo que las palabras nombran con vergüenza. Un trato para asegurar el cariño de Lucía. Detrás de su petición había miedo. Miedo a perder, miedo a que la vida se le fuera de las manos, y una mezcla peligrosa entre deseo y egoísmo. Esteban aceptó. No fue un convenio sencillo ni inocente. En las conversaciones de pueblo decían que aceptó por necesidad y que cobró por lo que ofrecía. Trajeron objetos, recogieron recuerdos y en una casa cerrada dieron lo que se da cuando se desconoce el límite entre el arreglo y la trampa. Los días siguientes fueron de cambios bruscos. Lucía empezó a dormir de día y velar de noche, atraída por sonidos que nadie más oía. Camina por la casa con los pies descalzos, como si recordara caminos que no existían. A veces, en la madrugada, se la encontraba en la cocina con las manos en el agua, sin mojarse. Dijo cosas que a su familia les dolían, que la laguna la llamaba, que no recordaba algunos días, que había sonrisas que no le pertenecían. La noche en la que Leonel dijo que la iba a llevar a la ciudad para empezar de nuevo, Lucía se quedó inmóvil, con la mirada clavada en un punto fuera del tiempo. La progresión no fue lineal, fue como una enfermedad que avanza por parches. Mauricio me contó una tarde que hubo un episodio que les rompió algo dentro. Lucía se despertó una noche y empezó a cantar una canción que nadie en la familia conocía. La letra hablaba de agua y nombres. Sus manos, dijo Mauricio, se movían como si atrajeran algo invisible. Después de eso, la niña que Lucía fue una vez pareció retroceder. Apareció en su lugar una versión infantil y despistada de ella. Hacía preguntas simples, reía sin entender la gracia, repetía el nombre de Leonel como si fuera una oración. Era como si parte de su vida hubiera sido tomada. Leonel se volvió más callado, y la culpa le carcomía el brillo. Lo vi una mañana en el muelle, hablando solo con las manos en los bolsillos. No regresó mucho a la casa. Se hizo silencioso y errante. Desapareció una semana después de un día de lluvia. La versión oficial fue que se había marchado. La versión de los que saben del pueblo es que algunas personas se van porque no soportan mirar lo que hicieron.
Nadie lo vio salir en un buen sentido. Esteban dejó de tomar encargos de ese tipo. Dicen que lo sacudió la culpa y que comprobó en carne propia lo que muchas historias del lugar le advertían. Tocar lo que convoca al agua es jugar con algo que no se presta a devoluciones limpias. Un día le encontré el taller cerrado. La puerta estaba atascada con una tabla, y en la ventana alguien había pegado un papel que decía «No acepto trabajos». Fue una señal que tuvo la contundencia de un entierro pequeño. El hombre que había sabido dar atajos decidió apartarse porque no quería cargar más cuerpos rotos. Aún así, el daño ya estaba hecho. Cuando hablé con Mauricio, sus palabras eran una mezcla de rabia y pena. «No es solo que hayamos perdido a Lucía como la conocíamos», me dijo. «Es que alguien creyó que el amor se vende, y en ese comercio se perdió una persona». La casa de los Méndez quedó con platos a medio lavar, juguetes recogidos en cajas, y en la noche un murmullo que siempre hablaba de algo que se había quedado sin entender. El efecto fue vertical. La gente que buscó arreglar su vida con atajos terminó más rota que antes. Había un patrón. El intento de manipular la voluntad ajena por medios que no eran naturales terminaba en desgaste, en regresión, en desaparición. Y la laguna, con su garganta blanda, parecía registrar un registro que no le convenía a nadie. Mientras recogía esos testimonios, yo seguía cargando con la marca en mi cuello. A veces, en medio de la noche, sentía el tirón de la llamada y la necesidad de volver a la orilla para confirmar que no era una alucinación. Fue Mauricio quien me habló de una noche, años atrás, cuando la laguna devolvió algo sin querer. A veces, no es la laguna la que reclama por sí misma, me dijo bajando la voz. Es la gente que la usa. Tú la tocaste sin querer, pero hubo quien la llamó con intención. Y las intenciones dejan residuos. Unos días después, me invitaron a cruzar la casa de la familia Méndez con una mujer que había sido vecina y que conocía rutinas. Ella me condujo a la cocina y se sentó como quien administra el dolor ajeno. «No lo haga por curiosidad», me dijo con la severidad de quien ha visto suficientes manos sucias. Me habló de Lucía en tercera persona, como la sombra de un cuento que se repite, que un día salió de su cuarto y se metió en el patio sin razón, y que al amanecer la encontraron de pie, con el rostro mojado pero sin rastro de agua en sus pies. Que había tarros abiertos, cartas vacías, objetos que la familia no podía explicar. Hubo noches que la escuchábamos hablar con alguien que no estaba, dijo. Decía su nombre y reía como si le hubieran contado un secreto. Las descripciones de la regresión eran las más dolorosas. Lucía perdió palabras y retuvo sonidos. Aprendió a llamar a su mamá con una voz de niña. No reconocía objetos cotidianos. En su mirar, según me dijeron, había una calma ajena que parecía haber sido depositada por un agente externo. La familia, desesperada, consultó médicos. Les dijeron que era trauma, que era depresión. Pero la casa olía aún a otra cosa. A historias que no se cuentan a los médicos, porque los médicos siguen otros mapas. Hubo un día en que la casa de los Méndez se llenó de gente. Vecinos que habían callado durante semanas se acercaron con preguntas, con ofrendas, con miedo. Algunos trajeron flores, otros, panes. Un hombre mayor dejó una cruz en la repisa. Nadie supo a ciencia cierta cómo revertir lo que había ocurrido. Las soluciones tradicionales se había demostrado insuficientes o peligrosas cuando eran aplicadas por manos con prisa. Y entonces alguien dijo el nombre de Esteban en voz alta y el aire se cortó. Yo traté de encontrar a Esteban y él me evitó. Un día, sin embargo, me lo topé en la playa, mirando al mar con la mirada perdida. No quiso hablar mucho. Sus manos temblaban. Me dijo que había intentado arreglarlo y que algo no había ido como pensaba. Hay cosas que no se pueden poner a trabajar sin que pidan algo a cambio, me dijo,
y no añadió más. Le ofrecí silencio. No quiso compartir detalles. Tenía una culpa que no cabía en las palabras. La caída final de la familia Méndez no fue una escena de película con efectos claros. Fue más bien una suma de ausencias que se volvieron paredes. Lucía dejó de ser parte del proyecto de ellos. Leonel no volvió. Mauricio y Guadalupe, agotados, tomaron la decisión de llevarla a un lugar donde pudieran cuidarla con menos preguntas. Un lugar que, según me explicaron, intentaba ofrecer cuidados para personas con regresiones severas. No fue abandono. Fue un acto de supervivencia. Se llevaron de la casa los muebles que quedaban, y en los cuartos quedaron huellas como si alguien hubiera cerrado ventanas con prisas. La historia de los Méndez se transformó en advertencia en la boca de los vecinos. No provoques lo que no entiendes, repetían. No compres afecto al precio de otro. Hay, en las tragedias de pueblos pequeños, una lección de economía emocional. Cuando la gente compra atajos para conservar lo que siente que podría perder, alguien inevitablemente paga el precio pleno. Mientras tanto, mis noches no mejoraron. Dormía con el nombre en la nuca como si fuera un animal que respira a mi lado. A veces me despertaba con la sensación de agua en la piel. Fue entonces cuando decidí buscar otra vez a don Jacinto. No porque creyera que había una cura absoluta, sino porque había una necesidad humana de entender el origen de lo que nos toca. Volví a su casa con la esperanza tonta de encontrar una respuesta definitiva. En vez de eso, encontré otra advertencia. Don Jacinto había visto a mucha gente. Me miró con la mirada de quien mide hasta la intención de las preguntas. A veces no puedes arrancar algo que se te echó encima sin llevarte algo a cambio, me dijo sin rodeos. A veces sale y vuelve a entrar. A veces solo se aprende a vivir con la herida. No dijo que no podía ayudar. Dijo que había límites. Su voz tenía la firmeza de la experiencia y la humildad de quien reconoce su finitud. Me ofreció palabras, y las palabras en Catemaco son, a veces, el único recurso que queda. Me habló de respeto. Me habló de la prudencia que mi escepticismo había olvidado. No me puso en un altar, ni me prometió salvación. Me pidió que cuidara mi vida como quien cuida una herramienta valiosa. Me dijo que la laguna no era un monstruo para cazar, sino una puerta que se abre cuando la gente la convoca. Y me instó a no volver a la orilla de noche. Salí de su casa con la sensación de llevar una advertencia más. Había recogido testimonios y sensaciones, y una certeza molesta. La causalidad era enmarañada, y las intenciones humanas habían puesto en movimiento algo que ya no respondía a la voluntad limpia. La laguna había sido convocada por manos humanas decididas a retener lo inasible. Y eso, por algún motivo, hacía que sus consecuencias fueran más crueles. Esa misma tarde, emprendí viaje de regreso. Tenía la intención de irme con la seguridad de que había hecho lo posible. Hablar, escuchar, advertir. Pero antes de subir al autobús, pasé por la orilla. Quería despedirme. Cerrar el círculo con un gesto que fuera de respeto, más que de morbo. La laguna estaba en calma, con la piel lisa, como si no recordara. Crucé la mirada con el agua, y no sentí nada extraordinario. Aún así, al dar la espalda, escuché una voz muy baja que pronunció mi nombre. No era la llamada de la noche anterior. Era apenas el roce de una palabra. No miré atrás. El viaje hacia la ciudad fue silencioso. Las historias de Catemaco viajaron conmigo como una carga que se pega a la ropa. La marca en mi cuello se volvió menos visible con los meses, hasta que quedó apenas un surco. La vida retomó su ritmo. Hospitales, facturas, rutas, pero los ecos del agua seguían. De vez en cuando, en madrugadas de guardia o en la orilla de playas urbanas, escuchaba el hilo de mi propio nombre. Era una llamada que no buscaba necesariamente arrastrarme de vuelta al pueblo, sino recordarme que nada que ha tocado lo profundo desaparece sin dejar su huella. Años más tarde,
tuve noticias de la familia Méndez por vías dispersas. Mauricio me escribió una vez, desde una ciudad donde trabajaba en talleres, y dejó caer, rápido, que Lucía estaba en un lugar que la cuidaba. No era una cura, era un refugio. Prometió escribirme otra vez y nunca lo hizo. Otras voces me dijeron que Esteban había cerrado su taller y que Leonel había sido visto una vez en una estación, mirando trenes pasar, como si buscara una vía de salida que no encontraba. Nada tenía final cinematográfico. Todo terminaba en huecos, en vidas reparadas a medias o en ruinas que la costumbre va cubriendo con otras ocupaciones. Sigo sintiendo pequeñas llamadas. No siempre con la insistencia de antes, pero sí lo suficiente para que el respeto se haya convertido en regla. Evito quedarme a solas junto a aguas oscuras. Rechazo invitaciones a fiestas donde el alcohol circula fácil y la confianza se empeña en deshacerse. Aprendí a nombrar los límites. No aceptar bebidas de extraños. No seguir una voz que suena como un propio nombre. No ir solo a orillas donde la gente dice que las cosas se enredan. Aún así, la curiosidad humana es perversa. Me sorprendo leyendo artículos, juntando relatos, hablando con algún viajero que regresa entusiasmado. Cuando eso pasa, la voz en mi cabeza me recuerda la frase que me dijeron al llegar. Si escucha que alguien lo llama, no voltee. A veces la repito en voz baja, como un amuleto. Si escucha que alguien lo llama, no voltee. Una noche, meses después de mi partida, me llegó una carta sin remitente. La abrí con manos que ya no temblaban tanto, y encontré dentro una fotografía borrosa. La orilla de la laguna, tomada desde lejos, con una luz que parecía moverse. Al reverso, una línea escrita con letra apresurada. No todos vuelven iguales. No había firma. Guardé la foto en un cajón y la volví a mirar varias veces en la madrugada, cuando los ruidos de la ciudad se callaban. La imagen tenía la oscuridad propia de la memoria, una forma exacta de lo que se niega a ser visto. Desde entonces, entiendo que advertir no es erradicar. Advertir es poner palabras en las manos del que pasa, para que algo de la prudencia le acompañe. Yo escribo esto porque cargué con la imprudencia y porque vi lo que la desesperación de otros puede desatar. No quiero que suene categórico. No sostengo que todo lo que ocurre en Catemaco sea absoluto, ni que la laguna sea un monstruo inapelable. Sostengo que hay límites que la prudencia no debe ignorar. Si llegas a leer esto y piensas en ir, piénsalo 2 veces. La curiosidad es legítima, pero la curiosidad sin respeto puede convertirse en daño. Si alguien te dice que no camines por la orilla de noche, créelo. Si te llaman por tu nombre desde la oscuridad, no vuelvas la cabeza. Si te ofrecen soluciones fáciles para asuntos del corazón, desconfía. El precio de lo aparentemente sencillo muchas veces recae en vidas enteras. He vuelto a la laguna en sueños. La última vez que soñé Catemaco, la figura del agua no vino hacia mí para tomarme. Simplemente me miró con una calma que no pedía nada. Escuché, a lo lejos, risas que parecían fragmentos de la vida de Lucía. Desperté con el surco en el cuello sensible, como si una mano acabara de rozarlo. Me puse la mano en la piel, y en lugar de miedo, sentí una responsabilidad insoportable, la de guardar ese relato como advertencia. No deseo terminar en moraleja fácil. Solo quiero decir lo que aprendí. Hay historias que se cuentan para proteger a otros, y en Catemaco, muchas de esas historias vienen con olores a copal, con manos que no son del todo humanas, y con advertencias que se transmiten de boca en boca. No todas terminan con curas ni con venganza. Muchas terminan con gente que aprende a vivir con la pérdida. La última vez que pasé por la playa, escuché a lo lejos un niño gritar el nombre de su madre. Fue un grito feliz, sin peligro. Detrás del grito, sin embargo, apareció un susurro breve, como si alguien añadiera un segundo nombre a la llamada. Miré al agua y no vi nada más que olas. Me alejé. Sigo escuchando nombres en lugares donde debería haber silencio.
No sé si es el eco de las historias que cargamos o la prueba de que algo permanece. Lo único que puedo afirmar es que la laguna dejó su marca en quienes la tocaron, y esa huella no siempre es visible para los otros ojos. Si conoces otras historias de Catemaco, si alguna vez te llamaron desde el agua, o si has visto marcas que nadie puede explicar, escribe en los comentarios. Comparte esta historia con quien creas que debe leerla. Quizá la prudencia que falta en una vida pueda salvar otra. Compártela, coméntala, pero sobre todo, respeta las advertencias que te den los habitantes. Catemaco no es un parque temático, es un lugar con leyendas que merecen cautela. No prometo que contar esto aleje las voces. Solo digo que el relato sirve como una luz tenue que, al menos, puede ayudar a no voltear cuando algo nos llama desde la oscuridad. Si escuchas tu nombre en la noche y una voz te dice que te acerques, recuerda estas palabras. Si escucha que alguien lo llama, no voltee. A veces, al cerrar los ojos, todavía creo escuchar una vez más mi nombre, pronunciado muy suave, como si fuera un brazalete que se aferra al recuerdo. Me cubro con la racionalidad y, luego, con la conciencia de quien sabe que hay cosas que piden respeto. Guardo la foto en un cajón, y cada tanto la saco para recordar que algunas curiosidades no deben satisfacerse. La mesa del mundo se cubre de platos rotos. No todos podemos, ni debemos, recoger sus pedazos. Esta es mi advertencia. Esto fue lo que vi, lo que oí, lo que me marcó. Y por más que quiera creer en explicaciones sencillas, siempre quedará la posibilidad inquietante de que, en un pueblo con niebla y ranas, haya algo que todavía busca nombres para llamarlos. No vayas solo a la orilla de noche. No aceptes bebidas de quien no conoces. Y si alguien pronuncia tu nombre desde la oscuridad, resiste. No voltees.